Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a por la tercera parte de Desmontando Mitos con Gaby. Son unos vídeos que están gustando mucho y la verdad es que merece muchísimo la pena. El cuarto va a ir prácticamente seguido, en 2-3 días vais a tener el cuarto seguido y ya seguimos subiendo otro contenido que tengo preparado, que ya sé que tenéis muchas ganas de ver otro contenido que tengo preparado. También os dejo aquí unas imágenes que ya he empezado a hacer mis entrenamientos. He empezado esta semana, ya me tocaba un poco ponerme las pilas porque me estaba dejando y si no, no acabas de arrancar nunca. Y lo que os comentaba, a raíz de estas imágenes que estáis viendo ahora, no sé si queréis una especie de vlog semanal grabado con poca calidad, ¿sabes? Un poco como el móvil, con una GoPro así rápidamente y tal, y os cuento un poco cómo ha ido mi semana. Oye, pues hoy voy a tal, hoy voy a no sé qué. Hago un montaje rápido y os cuento así en formato vlog. Respetamos así un vídeo semanal que tenga una mayor calidad y tal, o que esté más currado de contenido, y un vídeo semanal rollo vlog. Hacérmelo saber en comentarios, por favor, y vamos con la entrevista. ¿Cómo afecta el rendimiento al rendimiento sobrepasar el famoso umbral? Vale, vamos a contextualizar un poco. Entiendo que cómo afecta el rendimiento sobrepasar el umbral en un periodo de base, vamos a Yo establecerlo creo que vamos a por meterlo allí. como... Yo creo que la pregunta va a ir un poco por ahí. Oye, ¿qué pasa Vamos a si en meterlo por ahí, ¿vale? base, si en la base lo paso? Vale, como hemos comentado anteriormente, el trabajo que tengamos acumulado de fondo, ¿vale? No va a ser negativo. Eso ya lo lleva fisiológicamente el organismo y va a generar una adaptación. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, se ha lanzado el mensaje de que cuidado con hacer periodo de intensidad porque eso se puede cargar. Eso antiguamente era una cuestión de controlar lo que se hace. Si os dais cuenta, hace 20 años no existían, sí existían potenciómetros, pero no existía una metodología de trabajo en torno a ello ni un sistema de análisis. Lo que se hace con la priorización es controlar, al menos a grandes rasgos, qué se va a hacer para garantizarnos unas adaptaciones, de tal manera que si yo controlo eso y solo se hace eso, sé que voy a obtener esto. Pero si yo hago esto y esto, no sé si voy a obtener esto. ¿Entendéis el concepto o no? ¿Qué pasa ahora con los sistemas de análisis? Nosotros ahora podemos controlar bien las porciones de trabajo en base a esas métricas. Por ejemplo, imaginamos que tenemos ya consumo de oxígeno bien desarrollado de pretemporada, tenemos una buena eficiencia de trabajo, está bien el trabajo de fuerza, pero nuestro punto más débil es el umbral. Vamos a trabajar el umbral en esa pretemporada. Aunque tradicionalmente se haya trabajado como base, entre comillas, eso no quiere decir que se deje de trabajar a fondo, ¿eh? Que es que nos vamos al extremo. Yo puedo meter 2 o 3 sesiones de umbral. Imaginemos que estamos metiendo de umbral en torno a unos 30 minutos a cada sesión. Imaginemos que estamos metiendo en torno a 2 sesiones a la semana, ¿vale? Como mucho estamos metiendo una hora de umbral. ¿De cuántas horas hemos dicho antes que 160 y tenía? pico. 160 y tantas horas que tiene una semana. ¿Verdaderamente una hora de umbral nos va a quemar respecto a 160 y tantas horas? ¿O el problema viene que no cuantificamos bien esas horas, ese tiempo de descanso? No cuantificamos y hacemos una buena recuperación, no programamos bien el trabajo y como consecuencia generamos una fatiga residual que luego nos hace pagar. Ahí está Es lo que guay hoy en día esta es la clave. de poder medir esta carga de entrenamiento crónica que vamos acumulando Eso es. y ahí aplicas ese principio de progresión y vas poco a poco, pero bueno, lo puedes ir desde un primer momento jugando con ello. Mira, nos preguntan, ¿cuánto de importante es la alimentación y la hidratación en la práctica del ciclismo? Es fundamental. Fundamental. Hay que pensar que la nutrición va a tener diversas funciones, obviamente, tanto a nivel estructural porque nos va a determinar una serie de componentes, tanto a nivel enzimático porque nos van a permitir hacer una serie de reacciones químicas, tanto a nivel energético como es el caso de los hidratos de carbono y la grasa, y en menor medida las proteínas dependiendo del caso. Sí es cierto que esta nutrición tiene que ir en consonancia con el entrenamiento. Lo hemos comentado anteriormente. Si yo quiero hacer un entrenamiento de alta intensidad y resulta que tengo mi depósito de glucógeno lleno y esos depósitos son imprescindibles para ese entrenamiento de alta intensidad, la estamos liando. Entonces, al final la clave aquí sería, vamos a marcar unos objetivos, en base a esos objetivos establecemos un plan de trabajo en base al entrenamiento y en base a ese plan de trabajo vamos a aportar la nutrición y factores necesarios para que ese entrenamiento no se venga No para sé, abajo por esos motivos eso es. nutricionales, Es ¿vale? decir, Y sobre todo por la hidratación. en épocas de mayor intensidad, pues, asegurarnos de tener nuestros depósitos llenos para poder hacer
esos entrenamientos de calidad y demás, en épocas donde igual estamos en épocas de transición, que ya no entrenamos tanto, que bajamos un poquito el pistón, pues no cebarnos a comer hidratos de carbono y regular un poquito y Pero podemos balancear. modular. Yo, mira, pongo un ejemplo. Mira, hay deportistas que quieren mejorar su perfil de potencia, ¿vale? Pero tienen objetivos antagónicos muchas veces. Es decir, para mejorar un perfil de potencia tienes que ponerte a pensar que va a haber semanas de trabajo interválico. Cuando estamos hablando en torno a 1 minuto, 5 minutos, 8, ¿vale? Es necesario trabajo interválico. Este trabajo interválico va a tener una gran demanda de hidrato de carbono y por lo tanto va a haber una gran continuidad en esos estímulos. ¿Qué pasa? Si yo pongo a mi cuerpo a perder peso, yo voy a generar un déficit energético. Es decir, lo que estamos haciendo es que a mi cuerpo le estoy dando menos energía de la que necesita. Entonces estamos teniendo dos estímulos. Se tiene que adaptar al entrenamiento y tiene que mejorar, o tiene que sobrevivir a ese déficit energético. Porque Sí, sí. recordemos que estamos comiendo menos de lo que le hace falta. El cuerpo cuando ve eso dice, que si restringo, me tengo que adaptar a esa restricción primero, que si no, me muero. A largo plazo, si cada vez le quito peso al burro, me quedo al final el hueso del burro. Sí, sí. Y el burro ya se acabó. Y luego como llegues a la época primaveral que empiezas a llenarte del calendario de cosas y se te ocurra buscar afinar dejando de comer y dejando de tomar la energía necesaria, vienen todos los problemas porque del al final mundo. lo que pasa es lo que suele pasar a los deportistas, esa sensación de que están más finos y cada vez andan menos. Sí, sí, sí. Estás Eso catabólico perdido y... Eso es, y no y vas. que bajan los valores de los perfiles de potencia y de las métricas de potencia. Mm, Entonces, el problema es, seamos objetivos, no vayamos como pollo sin cabeza, como decía, porque ese es uno de los grandes problemas, que como el ciclista normalmente tiene una ignorancia que es normal porque no se ha formado en esa materia, es que se quiere ir a todo el objetivo y tiene que ir programando en base a ese análisis. Problema de hoy en día, entre comillas, que es que el entrenamiento cada vez se está haciendo más complejo. Y es que cada vez más para entrenar se tiene que saber de entrenamiento, se tiene que saber de fisiología, se tiene que saber de todas las ramas que se comentaba antes, pero cada vez son más importantes herramientas estadísticas, de análisis gráfico y de análisis de datos. Porque si no, no sabemos verdaderamente y qué está pasando realmente. Al final lo que estamos haciendo es en base a suposiciones de lo que se establecía hace 40, 50 años. Total. Mira, voy a aprovechar esto, voy a intentar romper una lanza por aquellos que nos estén escuchando y digan, joder, vale, pero yo no aspiro a tener tal, yo lo que quiero es tener un buen estado de forma y como, digamos, una línea continua de buen estado de forma. ¿Qué se le podría recomendar a ese ciclista que dice, bueno, quiero mantener una forma decente, pero bueno, tampoco estoy buscando un objetivo? Recomendaría siempre trabajo de fuerza como premisa clave. Debe estar el trabajo de fuerza en el deportista. Garantizado. Eso, si no está el trabajo de fuerza, ahí se va a notar. Ya hablaremos de un trabajo de fuerza porque no todo es trabajo de fuerza. O sea, hay que plantearlo bien en base a las necesidades y en base a los aspectos que se muestran. Y luego, aparte, sería muy interesante controlar, si es posible, la fatiga. Tenemos hoy herramientas como por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se puede medir con un móvil por muy poco precio, por 11 euros. Eso es nada, cuanto antes nos costaba 350, 400 euros medir eso. Una herramienta válida, es una app de móvil que la puedes encontrar en iTunes. Esta validad se puede hacer publicaciones científicas con esa aplicación y no hay ningún problema. Esa es una herramienta que nos permite decirnos por lo menos en función del día qué podemos meter, si podemos meter entrenamiento de intensidad o no. Entonces yo lo que haría es que en base a esa información yo establezco un entrenamiento de alta intensidad o por el contrario puedo bajar la intensidad. No obstante, es debatible también porque hay que buscar tendencias. A veces en algunos deportistas puede funcionar de esa manera, en otros no. Pero lo que sí es cierto es que la variabilidad funciona muy bien a nivel de tendencias. Pero es muy importante conocer al deportista. Combinar trabajo de fuerza con trabajo de fondo, controlar la fatiga y de vez en cuando también hacer sesiones intervalicas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Es que ahí donde está aquí la cuestión de cómo lo adecuo todo al contexto, cómo lo adecuo todo... O sea, es que no hay recetas generales. A ver, hay que tener en cuenta que muchas de estas preguntas, al final lo que damos son pinceladas generales. Muchas preguntas realmente se podrían contestar con un depende. Porque el depende puede ser cómo es el ciclista, si está fino, si está gordo, si tiene experiencia, si no tiene experiencia. Yo, por ejemplo, mira, me han contratado ahora, por ejemplo, dos ciclistas que son muy amigos, salen ellos juntos y todo. Te puedo decir yo con total exactitud que aunque entrenen los mismos días y vayan juntos, tienen distintos entrenos. Pues como tienen distintas curvas de potencia, distintos contextos, distintas métricas, tengo que adecuarlo en base a la debilidad de cada métrica. Entonces, en base a ello, al final es que tienes que individualizar. O sea, aunque queramos nosotros, aunque mucha gente quiera decir, bueno, si yo hago un entrenamiento voy a mejorar, vale.
pero es que al final llega un momento y le llegará a cualquiera en el momento y dices, es que no mejoro, es que no. Y el problema es que no hay un análisis y no se tiene ese prisma objetivo de saber por qué. Es Entonces, eso verdad. es lo que cada vez demandamos más, sobre todo y divulgamos en redes sociales. Y en este aspecto vamos a aprovechar aquí para meter una cuñita también, tanto a Gabriel como a otros, como Javier Sola, como Raúl Celdrán, gente muy interesante a seguir en las redes, que siempre comparten información súper interesante. Y a todo aquel que le guste pues un poquito más el análisis y un poquito más la información sobre entrenamiento, pues oye, son perfiles muy adecuados para seguir. Bueno, otra cosa es que yo, por ejemplo, es que ya tengo el límite de amigos. He tenido que lanzar una página, que bueno, que dejaremos el link aquí abajo, Sí. pero que sí, vamos, que nosotros, lo decíamos anteriormente, da también, entre comillas, un poco de reparo porque gastamos tiempo. Al final divulgamos una información y vemos que se siguen repitiendo los mismos dogmas de siempre. O sea, tenemos que intentar tener una visión, como tú decías, tenemos que hackear la mente. O sea, sí, a veces hay que resetear. no podemos pensar que lo que leemos ya es dogma. Esto ya a veces ya está. Sí, Si no, no. A ver, hay un... En la universidad tenía un profesor que decía... cuando la liabas y tal, decía, claro, es que tienes que tener en cuenta que el papel lo aguanta todo. Y es verdad, el papel lo aguanta todo. Tú en el papel puedes poner cualquier cosa y lo aguanta todo. Entonces, hackear es como un concepto muy interesante de borrarse un poco y replantearse o pararse a pensar un poco a veces. Hay que reflexionarse las cosas, ¿no? Hay que reflexionarse todos los principios y todo lo que se ha hecho y saber el por qué. Porque uno de los problemas es que no aprendemos las cosas, pero no entendemos el origen y la historia. La historia de por qué se hacía eso. ¿Por qué? Entonces tenemos que replantearnos si se hacía eso, ¿por qué? Ahora que tengo este tema, ¿por qué no lo hago de otra manera? Pregunta muy buena, ¿eh? Para las personas mayores de 40 años, ¿tienen el mismo entrenamiento que un chavaluco de 20 o para cambia? nada, incluso deben ser más intensos. Ojo, más intensos. Esto es muy importante. A ver, pasa una cosa, con la edad se empiezan a registrar las primeras, a partir de los 30, 40 años, se empiezan a aparecer las primeras pérdidas asociadas a la edad. Estas pérdidas se relacionan con pérdida de masa muscular, pérdida de potencia aeróbica máxima, pérdida de potencia máxima, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que, vamos a ver, aquí me vendrán los típicos cuños de turno, como digo yo, y me dirán, no, pues es que fíjate, Valverde con 38 años está ganando campeonatos del mundo. Digo, ya. Eso no quiere decir que porque tú estés ganando carreras, estés dando tus mejores registros de potencia, ¿vale? Posiblemente incluso esté mejorando, sí, porque también pasa una cosa, deportistas con mucha edad, ahora, trabajando con las nuevas tendencias, resulta que están mejorando. Yo, por ejemplo, he tenido casos de un Máster 50 de la provincia de Málaga, que nos vino con un P8, por ejemplo, vamos a poner un dato en P8, que fue de 360 vatios. Nosotros hemos llegado de 360 a subirlo hasta los 435. Sí. Bueno, y poniendo contexto, que la tiene gente... 50 años, o sea, claro, que tiene la misma edad. Pero es que variando la sistemática de trabajo, podemos permitir que una persona que, entre comillas, parece que está perdiendo con la edad, trabajando con las técnicas actuales, no es del todo así. No, y para nada. Y la mayoría, por ejemplo, de las personas que puedan estar viendo este vídeo, prácticamente con la edad que tengáis, si ordenáis y trabajáis bien vais a mejorar. O sea, no... Otra cosa es el profesionalismo. Nada que entrene mejorará, eso es efectivo. Pero ahora, muy importante, en el caso de aquellos ciclistas máster que quieren ver, sobre todo ver por su carrera deportiva, sobre todo su vida deportiva, trabajo de fuerza súper obligatorio. Es uno de los más importantes de cara a preservar ese tipo de pérdidas, sobre todo a nivel de la sarcopenia, que es un aspecto muy importante que se va perdiendo de la edad. Y sobre todo trabajo de intensidad, muy importante. ¿Problema que pasa con los ciclistas máster? Cada vez tiran más de fondo y están haciendo justamente lo contrario que nos dice la evidencia. Entonces, es verdad. La gente tiende a pensar, bueno, me hago mayor, soy más diésel y entonces voy a ir más suave, ¿verdad? Efectivamente, y eso no es así. Pero fíjate, nos estamos basando en pensamientos. Y lo que defendemos es, no nos basemos en pensamientos, vamos a pensar en base a métricas objetivas, que no dependan de opiniones. Mira, te voy a hacer una pregunta ligada con esto de entrenar incluso los días que te duelen las piernas, ¿no? Y tienes una sesión importante o vas a ir a hacer unos puertos y nos preguntan, oye, ¿es cierto que se mejora si sales un día con muchas agujetas? Yo lo voy a adaptar a esta pregunta de, ¿se puede seguir entrenando relativamente intenso aunque tengamos picor en las piernas?
A ver, tenemos que diferenciar entre la sensación de pesadez de las piernas, que es la que comienza cuando estamos recién después de, sobre todo de 2 o 3 días de carga, 2 días de carga, y la agujeta. Las agujetas son pequeñas microroturas a nivel muscular. Esto normalmente se produce porque ha habido un daño más excéntrico a nivel, y normalmente no suele producirse en deporte de resistencia como tal. O sea, se tiene que ser muy novato para que pase esto. Sí pasa con trabajo de fuerza, ¿vale? Cuando no se controlan las cargas o se pasa un poquito más de carga. En cierta medida, entre comillas, no va a haber cierto problema en deporte de resistencia, porque la contracción en deporte de resistencia no va a generar tanto daño muscular comparativamente con el trabajo de fuerza. El problema es que se tenga agujetas y se siga dando más caña en trabajo de fuerza. Eso sí es lo que tenemos que evitar. Pero en cuanto a agujetas y demás, no hay problema que se haga al día siguiente un trabajo, por ejemplo, de fuerza de resistencia, por ejemplo. Un trabajo de resistencia de fondo es planteable. Sí. Otra cosa es la sensación de piernas. Y aquí es donde viene otra vez el chiringuito del tema de la mente. ¿Vale? Que muchas veces, o sea, si queremos nosotros verdaderamente ver el estado, vamos a coger más datos aparte de las sensaciones. Vamos a coger variabilidad, vamos a coger horas de sueño, vamos a coger calidad de sueño, vamos a coger pulso también por la mañana. Vamos a ver la opinión y el estado psicológico del deportista. Si el deportista, ¿por qué hay tanta diferencia en deportistas? Que entrenen igual y tengan las mismas sensaciones, uno te hace el entreno y otro no. Capacidad de sufrimiento, Pero la capacidad de sufrimiento, ¿a qué se debe? ¿Es por un control de que no le está costando la serie? Porque el deportista le está costando también la serie. Es de coco. ¿O es que le vienen a la cabeza esos pensamientos negativos que hacen que tu regulación de esfuerzo ya tiemble? En cambio, el deportista que va con decisión dice, no, venga, tiro, venga, aguanto. Eso es. ¿Vale? Mira, el empoderamiento, lo que decimos siempre. Hay un chico que ayudamos en Fin de Santander y que forma parte de mi grupeta y es brutal la capacidad que tiene el tío. El tío tiene un pensamiento, además te lo cuenta y es que te mueres de risa. Dice, yo cuando estoy sufriendo, ¿sabes en lo que pienso? Porque es una persona que tiene una capacidad de aguantar y de tirar aunque esté sufriendo. Dice, yo pienso en un folio en blanco. Digo, folio en blanco. Y tiro. Es una buena estrategia. Oye, yo lo que me focalizo, por ejemplo, cuando yo hago... Yo, por ejemplo, mira, había momentos en el a algunos deportistas que yo he hecho hasta 5 sesiones de serie de interválica. ¿Vale? Y me he metido caña. Joder. Y yo he tenido días que, a ver si os creéis que no he tenido dolor de pierna. Sí. ¿Cuál es lo bueno que yo tengo? He visto mucho análisis de datos y sé el tema de regulación. Entonces sé cuál es el punto en donde hay que estar regulando, no me puedo pasar de aquí. Hay momentos que dices, ¿me voy para atrás o no me voy para atrás? Y digo, no, venga, aguanta. Venga, que esta gráfica, te pones a pensar, venga, que esta gráfica se debe enseñar al compañero este, que se va a cagar. Son ideas, son pequeñas estrategias, llámalo pique, llámalo como quieras, que te pueden permitir intentar aguantar el sufrimiento. Sí, hay que buscar motivaciones y pequeños retos y... El problema viene cuando nosotros a nivel mental somos los propios que nos autosugestionamos y los propios que nos saboteamos. Pero son esas estrategias las que diferencian a los deportistas en muchas ocasiones. Luego aparte hay métricas aparte fisiológica. Problema actual que como el deportista nunca ha trabajado eso, lo considera que eso no va con él. Pero es un aspecto muy importante en donde, por ejemplo, aquí un psicólogo haría petróleo, siempre que un deportista quiera. El problema que pasa es que el deportista tiene que verdaderamente querer. Una cosa es decirlo de boquilla y otra verdaderamente. Aprovecho ahora que lo estás comentando. Le vi una vez en directo, creo que se llama Álvaro Merino, es un coaching, estaba ligado al Real Madrid, pero bueno, ahora se dedica a hacer charlas de coaching deportivo. Le podéis buscar por Twitter Álvaro Merino y buscar algún vídeo en YouTube de este señor. Es un crack de la motivación, ahora charlas motivacionales también para empresas y tal, y cómo te ayuda a enfocar ese tipo de cosas. Merece mucho la pena, un perfil a seguir muy interesante. Yo, por ejemplo, con los años, yo de joven tenía una actitud más negativa ante las cosas, a lo mejor me las tomaba un poquito, yo tenía una evolución también en ese aspecto. Y yo me di cuenta que al final es intentar objetivizar las cosas. Es decir, como intentemos... O sea, al final no es tanto lo que nos pasa, sino la interpretación de las cosas que hacemos. Esa es la verdadera clave. Esto pasa lo típico. Yo he tenido deportistas que porque le pongas 2 sesiones de series a la semana ya, empieza el soplo este de... Y luego se lo digo al deportista y digo, ¿tú te has puesto a pensar lo que verdaderamente te estoy pidiendo de todo lo que es la semana? Que no es nada. Imagínate, series de consumo de oxígeno vamos a plantear de 2 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a hacer unas 6 series por sesión, que son 12 series a la semana. Vamos a decir que son 12 minutos por sesión, que son unos 24 minutos de esfuerzo. Ya está. 24 minutos de esfuerzo fuerte, ya está.
Cuando el deportista piensa eso y lo ve, dice, son 24 minutos respecto a 168 horas Sí, sí, que tiene la semana. sí, sí. Entonces, cuando el deportista piensa que son series, viene la idea preconcebida de, uy, series, peligro, me voy a quemar. Cuando tenga cuidado, verá, hoy no aguanto, que si esto, si lo otro, que mal voy a ir. Entonces, Claro, a ver, al final lo que estás rompiendo es una espada a favor del deportista de que, oye, que tenemos mucha más capacidad de aguante muchas veces de eso la que nos es, imaginamos y que somos eso capaces es. de dar mucho más de lo que nos creemos. Que Entonces, no seamos nuestros propios stopper y seamos nosotros mismos los que nos frenemos. obviamente habrá días que nuestro contexto social, familiar, nos incitará más a un pensamiento negativo, etcétera, pero tenemos herramientas para empoderarnos. Es una parcela que el ciclista tiene que trabajar. Yo intento trabajarlo mucho con los deportistas, que vean los datos, que sepan interpretar, que vean gráficas, que entiendan el porqué de las cosas. Yo lo explico todo en ese aspecto. Muy importante empoderar. Hay entrenadores que no quieren mostrar nada, porque dicen, no, que se lo va a llevar tal y cual. Digo, pero vamos a ver, con todos los años que se necesitan en la vida para verdaderamente dedicarte a esto, o sea, el que tenga miedo en esos aspectos lo veo un poco absurdo. Bueno, a ver, Sobre todo porque está dedicando tiempo a un cliente que te está pagando por ello y que tiene que ver que verdaderamente eres profesional no, y lo vales. y que yo creo que siempre en un acuerdo hay cierta labor pedagógica hacia la persona y es bonito enseñarle un poco a lo que está haciendo. Aquellos deportistas con los que tengo más confianza y más comunicación, qué casualidad que son los que mejor van.